Buenas tardes, chicos. La tarde de hoy vamos a hablar sobre la endocrinología del aparato reproductor del macho. Primeramente vamos a hacer un pequeño recuerdito anatómico. Aquí tenemos la imagen de un gato macho. Podemos ver que cuenta con testículo. Tenemos el escroto, que lo están envolviendo con sus determinadas capas. Tenemos al pene, el cual se divide nuevamente en determinadas partes que vamos a ir viendo poco a poquito a medida que vamos avanzando en las diapositivas. También tenemos un prepucio que protege de cierta forma al pene. Tenemos también la uretra, tenemos el conducto deferente que me permite el transporte del semen. Tenemos las glándulas accesorias, tenemos los uréteres, que en cierta forma también prácticamente tenemos una unión entre el sistema genitourinario. Luego vamos a hablar un poquitito de el parénquima testicular, o prácticamente sería lo que se encuentra por dentro de mi testículo, esa carne o ese núcleo testicular. Cumple importantes propósitos fisiológicos. Tenemos nuevamente dos, el exócrino y el endocrino. El exócrino, también denominado procreador o espermatogénico, está desarrollado en los túbulos seminíferos, se inicia allí y culmina con la formación de los espermatozoides viables. En cuanto a la función o propósito endocrino, también denominado hormonal, se lleva a cabo por las células de Sertoli y las células de Leydig o intersticiales. Me menciona también que por medio de la esteroidogénesis o prácticamente la génesis de mis esteroides se producen testosterona, androsterona, androstenediona, progesterona, 17-OH, progesterona y estradiol. Sabemos que la testosterona es la principal hormona sexual en el macho, eso por favor no se olviden, la cual me va a condicionar cambios morfológicos, funcionales y conductuales, acuérdense, propios del sexo masculino desde la vida fetal hasta la adultez. A partir de la pubertad, el testículo me va a iniciar la producción de los gametos masculinos, los espermatozoides. Y ahora vamos a hablar sobre las hormonas esteroides testiculares. Primeramente tenemos a los andrógenos. Allí tenemos nuevamente otras divisiones. Uno de los tipos de andrógenos son la testosterona, tenemos otro como la androsterona y tenemos la androstenediona. ¿Dónde se originan estas hormonas? Se originan en las células intersticiales o de Leydig, situados en el tejido conjuntivo que se encuentra por fuera de los túbulos seminíferos. No se olviden los dos grupos celulares más importantes de los testículos, células de Leydig, células de Sertoli. Las células de Leydig o intersticiales, como lo dice su nombre, se encuentran en el intersticio, se encuentra por fuera de los túbulos seminíferos. Químicamente es un tipo de hormonas esteroideales. Su mecanismo de acción es la activación de genes a través de la unión a dos tipos de receptores, que son los receptores citosólicos y nucleares, o sea, pasan por dos barreras. En cuanto a sus características, la síntesis de andrógenos tiene lugar a partir del colesterol y requiere la intervención de 5 enzimas, siendo la reacción limitante la conversión de colesterol en pregnenolona por la desmolasa mitocondrial. O sea, ¿cómo se forman mis andrógenos? Se forma justamente a partir del colesterol, el cual prácticamente se transforma en pregnenolona por una enzima denominada desmolasa mitocondrial. ¿Se transforma en qué? Mi pregnenolona, se transforma a dihidrotestosterona en varios lugares. ¿Por quién? Por la 5-alfa reductasa, que también es una enzima. Otro metabolito o prácticamente otra
Otro residuo de mi testosterona es el estradiol y se produce en tejidos periféricos. A su paso por el hígado se metaboliza también a otros compuestos, pero ya inactivos. La semivida o la vida media de la testosterona en el plasma no supera los 15 minutos. En cuanto a las funciones, tienen varias. En el estadio embrionario, por ejemplo, la testosterona es responsable de la diferenciación masculina de los órganos sexuales, o sea, es cuando se determina si va a ser macho o si va a ser hembra. Durante la pubertad determinan los machos los cambios fenotípicos característicos de los genitales. Cambio fenotípico significa de apariencia y la aparición de caracteres sexuales secundarios. Acciones de los andrógenos sobre los órganos reproductores también me cumple una actividad androgénica, o sea, estimulando el crecimiento y la función de mis órganos genitales externos y accesorios, así como también tiene efecto trófico o prácticamente tiene ligera fascinación o predilección sobre el epididimo, los conductos deferentes, vesículas seminales y la próstata son mediados por la dihidrotestosterona, como mencionamos hace rato. ¿Qué cosa también la testosterona? Son responsables de los caracteres sexuales secundarios, facilitan la libido o prácticamente el deseo sexual, aumentan la potencia sexual y junto con las gonadotropinas y otras hormonas me van a regular la función espermatogénica o exócrina de los testículos. Intervienen también en que la hipertrofia laringea o prácticamente la manzana de Adán, como le llaman, engrosamiento también de las cuerdas vocales, o sea, porque justamente los hombres tienen una voz mucho más gruesa, también se da por influencia de esta hormona. En cuanto a los estrógenos, que también se encuentran en los machos, junto con la testosterona, la hormona del crecimiento y las gonadotropinas hipofisarias son fundamentales para complementar la función gametogénica testicular. Los estrógenos testiculares son sintetizados en las células de Sertoli, o sea, allí se producen. ¿Por influencia de quién? Por la hormona folículo estimulante adenohipofisaria y también ayudan al proceso de espermiogénesis o prácticamente la metamorfosis de los espermatozoides. Entonces, los estrógenos se producen en las células de Sertoli por acción de la FSH y también ayudan al proceso de la transformación de los espermatocitos. Luego tenemos las hormonas proteicas testiculares, allí tenemos las inhibinas que se originan en las células de Sertoli, también en los gonadotropos adenohipovisarios y en el tallo cerebral. Químicamente es un péptido de 2 cadenas, alfa y beta, y funciona mediante la activación del segundo mensajero. En cuanto a las funciones, me van a inhibir, acuérdense, inhibinas, hormona inhibidora general. Inhibe la liberación de FSH, así como también me van a estimular la producción de andrógenos y actuar como inhibidor de la proliferación celular. Si me inhibe la liberación de FSH, ya prácticamente relacionen con la inhibición de la proliferación de determinadas células. En cuanto a las activinas, se originan en las células de Sertoli, también las células gonadotropas adenohipovisarias y el tallo cerebral. Químicamente es un polipéptido y funciona mediante la activación de segundo mensajero. En cuanto a las características, tiene efectos parácrinos en el testículo, o sea, las células que lo producen tienen acciones sobre las células adyacentes y también son moduladores de la secreción de gonadotropinas hipofisarias. En cuanto a las funciones, me van a estimular la síntesis y liberación de hormona folículo estimulante a diferencia de las inhibinas y también me va a incrementar los receptores para la misma en las células de Sertoli. En cuanto a la regulación de la función endocrina testicular, recuérdense que está influenciado por el eje hipotálamo-hipófisis-gónadas o hipotálamo-hipófisis gonadal. El hipotálamo, ¿qué hace? Me produce pulsos
de hormona liberadora gonadotropinas que alcanzan la adenohipófisis y me va a estimular la secreción diferencial de mis gonadotropinas adenohipofisarias, como ya sabemos, la FSH y LH. Participando también la prolactina, como mencionamos en las primeras diapositivas, en el control de la función testicular. La hormona luteinizante me va a actuar sobre las células de Leydig y me va a estimular la secreción de testosterona. Su patrón de secreción es pulsátil y se corresponde con los de la hormona liberadora gonadotropinas. La prolactina tiene un efecto similar o igual a la LH. La FSH me actúa sobre las células de Sertoli e inducen en ella la secreción de una proteína denominada proteína fijadora de andrógenos o ABP, que fija la testosterona. Las inhibinas que hacen me van a bloquear la secreción de hormona folículo estimulante, pero no me van a inhibir la de la LH. La testosterona, cuando se encuentra en concentraciones altas, inhibe la secreción de LH. Entonces, acuérdense, cuando la testosterona está súper alta, esta es la que me va a inhibir la secreción de mi LH. La testosterona actúa como regulador local de mi espermatogénesis. En cuanto a la epífisis o glándula pineal, es una formación pequeña, está situada cerca del hipotálamo con dos tipos celulares, los pinealocitos o células neuroepiteliales y también las células gliales. Las células gliales son prácticamente células que sirven como soporte nutricional generalmente a las demás células o principalmente a las neuronas. ¿Cuál es la función de la epífisis? Sería comunicar el mensaje fotoperiódico mediante un patrón de secreción de melatonina, constituyéndose en un sistema intermediario entre el ambiente externo y el sistema reproductivo, lo cual denominamos el reloj biológico. En animales de sangre fría, con la caja craneana transparente como ciertos peces y anfibios, funciona como un órgano fotorreceptor o que recibe prácticamente los rayos solares o las luces, ¿verdad?, que adapta el color de la piel al medio ambiente y contribuye al camuflaje y mimetismo. En los vertebrados superiores ejerce una influencia sobre el desarrollo sexual o prácticamente, como ya veníamos mencionando, sobre el fotoperiodo. En cuanto al fotoperiodo y las hembras reproductoras estacionales, los animales han desarrollado numerosos mecanismos para asegurar que sus crías sobrevivan, entre ellos periodos de gestación largos o cortos, ciclos reproductivos estacionales, entre otros. En el caso de las yeguas, algunas son poliéstricas anuales o que ciclan varias veces en el año. La gran mayoría son poliéstricas estacionales, o sea que en determinadas estaciones, ya sea primavera, verano u otoño, invierno, ciclan varias veces, llamadas también reproductoras de días largos. En ellas, el fotoperiodo es el factor ambiental más importante, o sea, influye las horas luz para que éstas puedan ciclar. En el verano, cuando las horas luz se alargan, el ciclo estral aparece. Y en este periodo se llama fotofase. En cambio, cuando las horas luz se acortan, entran en un periodo de anovulación o no ovulan, denominada escotofase. En el caso de los pequeños rumiantes, cabras y ovejas, se las conoce como reproductoras de días cortos, acuérdense entonces, otoño e invierno, aunque sometidas a condiciones de alimentación y manejo artificial, pueden presentar ciclos estrales todo el año. Acuérdense que nosotros también podemos manipular los ciclos estrales, ya sea por acción hormonal o por también la manipulación en cuanto a la parte alimenticia y la luz, ya sea artificial o la natural. En este caso, la disminución de horas luz hace que el ciclo estral aparezca. En cuanto a la melatonina, ¿dónde se origina? En los pinealocitos, debe decir. También en otros sitios como la retina, iris y cuerpo ciliar del ojo. La naturaleza química es un metoxindol derivado del aminoácido triptófano, que es un aminoácido esencial
Mecanismo de acción es mediado por el segundo mensajero. En cuanto a su síntesis y secreción, se sintetiza a partir del triptófano, como ya mencionamos, de la dieta, que por vía sanguínea llega hasta la glándula pineal y se transforma en serotonina. La serotonina es transformada en melatonina y la melatonina es altamente lipófila y con una vida media muy corta. Entonces, la melatonina se origina en los pinealocitos. ¿Cómo? Mediante el triptófano. El triptófano arriba mediante la circulación sanguínea a mi glándula pineal y se transforma en serotonina, y la serotonina posteriormente se transforma en melatonina. En cuanto a las funciones, palidez en la piel de anfibios y peces, influyen sobre el color y largor del pelaje en especies fotoperiódicas, me regula el crecimiento gonadal y la actividad reproductiva estacional, me estimula el crecimiento de las glándulas tiroides, suprarrenales y el timo, así como también la liberación de mi hormona del crecimiento o GH. En cuanto a los órganos de secreción endocrina colateral y autacoides, aquí mencionamos el corazón, el cual sintetiza y secreta 3 péptidos que actúan como hormonas, regulando las funciones cardiovascular, modulando sistemas que intervienen en la regulación de la presión y del volumen sanguíneo o volemia. O sea, el corazón entonces me secreta 3 péptidos o prácticamente 3 tipos de proteínas que funcionan como hormonas que me regulan la presión, el volumen y la función cardiovascular. En cuanto a los péptidos secretados por el corazón endocrino, tenemos al factor natriurético atrial o auricular, ANF o ANP. Tenemos el péptido natriurético cerebral, BNP, o péptido natriurético C, CNP. Estos compuestos presentan una amplia distribución que denotan si el efecto es autócrino sobre la misma célula o parácrinos en las células adyacentes. Así, el péptido natriurético C también es secretado por neuronas del sistema nervioso central y por las células del endotelio vascular, o sea, la capa más interna de los vasos sanguíneos. Su acción consiste en inhibir la proliferación de ciertas células. El factor natriurético atrial y el péptido natriurético cerebral son producidos por auriculocitos o prácticamente células que se encuentran en las aurículas secretoras, células del endotelio o la porción más interna de los vasos sanguíneos, como les mencioné, y algunas neuronas del sistema nervioso central y por las células gonadales. En el corazón, estas sustancias son secretadas en respuesta al aumento del volumen del líquido extracelular y al aumento de la presión venosa central, que ocasionan que se estiren las paredes auriculares con la consecuente liberación ya sea del factor natriurético atrial o auricular, así como también del péptido natriurético cerebral. Los efectos biológicos de este sistema se manifiestan ya sea produciendo la dilatación de los vasos sanguíneos, natriuresis o eliminación por la orina de sodio, diuresis, que sería la eliminación de agua, y la hipotensión arterial o prácticamente baja presión de las arterias. La activación del sistema de péptidos natriuréticos se manifiesta tras presentarse aumento del volumen del líquido extracelular o aumento también de la presión arterial. Posteriormente tenemos los riñones, cual posee funciones depuradoras y reguladoras del medio interno. Es un órgano endocrino y también blanco de acción de otras hormonas. Las funciones principales de los riñones son justamente eliminar los productos de desecho y de cierta forma regular las sustancias que tenemos internamente. Aquí tenemos un pequeño recuerdo anatómico, nada más, ¿verdad? El riñón es un órgano parenquimatoso, o sea, tiene estroma y parénquima o corteza y médula, que sería la zona externa y la zona interna. Tenemos una cápsula renal que prácticamente sería como una estructura que me envuelve la parte interna de mi riñón. Tenemos la corteza renal o córtex renal. Tenemos también ciertas estructuras piramidales que son denominadas médula renal. Entre estas se encuentra también otra estructura denominada columna renal.
Después tenemos también lo que se encuentra dentro de la médula renal, lo denominamos pirámide renal o pirámide Malpighi, que van a encontrar en varias literaturas, que desembocan en unas determinadas estructuras que ahí tienen de un color blanco, que es denominada papila renal. Las papilas renales prácticamente confluyen en un tubo indistinto para todos, denominado pelvis renal. Y a medida que va bajando, se transforma esto en uréter y va hasta la vejiga urinaria. También dentro de las pirámides renales o pirámides de Malpighi, vamos a encontrar una estructura súper importante denominada la nefrona, que sirve justamente para producir la depuración de las determinadas sustancias que ingerimos. En cuanto a los efectos biológicos de las hormonas y los autacoides renales, tenemos primeramente 1,25-dihidroxivitamina D, que sería la forma más activa de la vitamina D, que promueve la formación y me regula el funcionamiento de la calvindina C intestinal. La calvindina C es una proteína que es encargada del transporte intracelular de calcio. Luego tenemos la eritropoyetina, que como lo dice su nombre me va a estimular la eritropoyesis o prácticamente la formación u origen de mis eritrocitos o glóbulos rojos. Tenemos las calicreínas, que me convierten, ¿qué cosa? La prorenina a renina. O sea, sería una preprohormona que se va a transformar posteriormente en la hormona propiamente dicha, que sería la renina. Convierte también, ¿qué cosa? Los cininógenos en cininas y estimula la secreción de algunas prostaglandinas, así como también me va a inhibir la formación de otras. Luego la renina me promueve la formación de angiotensina 1, que da lugar a angiotensina 2, que es un potente vasoconstrictor y generadora de hipertensión. Obviamente al tener un menor calibre de los vasos sanguíneos va a ejercer cierta fuerza, va a haber más tensión sobre los mismos, por eso va a haber una hipertensión. Además la angiotensina 2 me estimula la secreción de aldosterona. Mi aldosterona, ¿qué hace? Me va a aumentar la reabsorción de sodio y me va a permitir la excreción de potasio, permitiendo el aumento del volumen de líquido extracelular y del gasto cardíaco, con lo que se va a elevar mi presión arterial. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Las calicreínas me van a convertir, ¿qué cosa? Mi prorenina a renina. Mi renina me va a permitir la formación de angiotensina 1. Esta me va a dar lugar a mi angiotensina 2, que es un vasoconstrictor y por ende un hipertensor. Entonces, esta angiotensina 2 me va a estimular posteriormente la liberación de aldosterona, la cual me va a hacer ¿qué cosa? Que se reabsorba mayor cantidad de sodio y se secrete mayor cantidad de potasio, aumentando de esa forma mi líquido extracelular y el gasto cardíaco. La cinina me produce vasodilatación, o sea, me aumenta el calibre de mis vasos sanguíneos, por lo tanto va a haber menos tensión o prácticamente hipotensión. Luego tengo mis prostaglandinas, las de la serie 2, son vasoconstrictoras, estimulantes de la secreción de renina y también natriuréticas. Las de la serie F2 alfa son vasodilatadoras y me inhiben la secreción de renina. Las endotelinas son inhibidoras del efecto de la hormona antidiurética sobre la reabsorción tubular renal de agua. Acuérdense, la hormona antidiurética, que es lo que me va a permitir o me va a inhibir de cierta forma. La antidiurética me va a permitir que se secrete ya prácticamente nula o poca cantidad de agua por los riñones hacia afuera. Y también las natriuréticas y diuréticas, dice. La adrenomedulina, los miocitos lisos vasculares, o prácticamente son células musculares que se encuentran en la parte de los vasos sanguíneos, son un tipo de células musculares lisas, y los endoteliocitos, o prácticamente células del endotelio vascular,
sintetizan la adrenomedulina y también la secretan, la cual incrementa el flujo sanguíneo renal y también me provoca natriuresis o eliminación de sodio y diuresis o eliminación de agua a través de los riñones. Luego tenemos al timo, que se genera a partir de un crecimiento epitelial del tercer y cuarto saco branquial. Esto va a migrar hacia la línea media del tórax y se ubica sobre el corazón, que les voy a mostrar la imagen posteriormente. Se encuentra encapsulado y está separado también en lóbulos. Es proporcionalmente grande en el animal recién nacido y va desapareciendo por acción de los glucocorticoides que llegan a atrofiar al 90% los timocitos. Es un órgano linfoepitelial, hace que secrete sustancias asociadas al sistema inmunitario, también vamos a hablar de esto en la parte de fisiología 2. Y se lo considera junto con la médula ósea órganos centrales del sistema linfoide. Aquí tenemos al timo, ¿verdad? Como mencionamos anteriormente, que es prácticamente una estructura que se encuentra en forma de lóbulos, ¿verdad? Parece como un pulmón en miniatura, ¿verdad? Los cuales justamente van a estar en la parte central del tórax y va a estar, como pueden ver ahí, un poquitito por encima del corazón. El timo tiene dos poblaciones celulares importantes. Tenemos las células epiteliales, las que sirven del epitelio celular, ¿verdad? Y los timocitos, denominados también linfocitos T, que son responsables de la inmunidad celular mediante dos mecanismos: activación de otros linfocitos, que son los linfocitos B, y la activación de los linfocitos T propiamente dichos. La activación de los linfocitos T, ¿qué hace? Me provoca la secreción de sustancias conocidas como citocinas, las cuales pueden actuar como factor de crecimiento, pueden ser inmunoreguladores o también pueden ser sustancias proinflamatorias, entre otros. Las citocinas cumplen una función autocrina, o sea, sobre sí mismas, y también parácrina, o sea, sobre las células adyacentes, aumentando los receptores para los linfocitos T que ya están activados, elevando ¿qué cosa? El número de los linfocitos maduros en el timo, los cuales tienen capacidad de inducirse unos a otros, modular también el receptor de otras y también son capaces de tener efectos aditivos, sinérgicos o antagónicos entre sí. O sea, pueden tener funciones de darle más potencia a otras células, tienen efectos similares a otras o también pueden tener efectos contrarios. Luego tenemos a los eicosanoides. Son un grupo de sustancias fisiológicamente activas derivadas de ácidos grasos esenciales de 20 carbonos. Los ácidos grasos esenciales no son sintetizados eficientemente en el organismo y por ello deben ser ingeridos a través de alimentos absorbidos en el intestino y transportados hasta el hígado, dando lugar a la resíntesis de otros ácidos grasos de cadena larga. Acuérdense que los ácidos grasos esenciales son, como le dice su nombre, ácidos grasos que se necesitan sí o sí, pero que mi organismo no los puede sintetizar, entonces tienen que ser ingeridos de manera exógena a través de los alimentos. Una vez que se sintetizan, los ácidos grasos se almacenan en la bicapa de lípidos de mi membrana celular. Las dietas ricas en carnes rojas dice que el precursor principal es el ácido linoleico, que posteriormente me va a formar el ácido araquidónico, y cuando la dieta es rica en vegetales, el que predomina es el ácido dihomogamma-linoleico, y si es rica en pescado, el que abunda es el ácido eicosapentaenoico. En cuanto a los estímulos físicos, químicos y humorales, determinan la activación de enzimas que liberan los ácidos grasos componentes de fosfolípidos membranales. Según las enzimas que intervienen, pueden dar lugar a dos familias. Las derivados de ácido araquidónico, ahí tenemos las prostaglandinas, tromboxanos, prostaciclinas y leucotrienos. Y las que son derivadas de los fosfolípidos modificados, tenemos por ejemplo al factor activador de plaquetas. En cuanto al fosfolípido modificado, ahí tenemos el factor activador de plaquetas o PAF. Son sintetizados por las plaquetas, también por los neutrófilos, monocitos,
las células cebadas, las células mesangiales y medulares renales, así como también por el endotelio vascular. ¿Qué efectos tienen? Sobre los elementos formes de la sangre, ¿qué hacen? Los elementos formes son los glóbulos rojos, glóbulos blancos y así como también las plaquetas. Estimula la liberación de enzimas lisosomales o enzimas capaces de lisar o romper sustancias, así como también estimula la propiedad de diapédesis de los leucocitos. Los leucocitos se mueven mediante piecitos y a eso se lo denomina diapédesis. Sobre los capilares, ¿qué hacen? El factor activador de plaquetas me producen edema. Edema es un tipo de inflamación, pero por acumulación de líquido. Y sobre el tracto gastrointestinal es ulcerógeno, o sea, me llega a producir úlceras. En cuanto a los derivados del ácido araquidónico, son elaborados por casi todas las células del cuerpo, excepto los eritrocitos o glóbulos rojos. Sus acciones son locales y también son de varios tipos. El efecto es autócrino o parácrino y también lo ejercen mediante su unión a receptores de membrana y la activación de segundos mensajeros. Las hormonas gastrointestinales incluyen un conjunto de más de 40 péptidos que están agrupados en familias. Son secretados por células especializadas llamadas APUD, que forman un sistema neuroendocrino difuso. Estas células que mencionamos derivan embriológicamente de la cresta neural. En cuanto a las características en común de las hormonas gastrointestinales, tienen un mismo origen embriológico, tienen formas triangulares o piramidales con microvellosidades, tienen efectos endocrinos, parácrinos, autócrinos, de neurotransmisión y tróficos. Tienen también capacidad de captar aminas y descarboxilarlas. Algunas de las hormonas secretadas por el tracto gastrointestinal también son secretadas en el sistema nervioso central. Ahí mencionamos algunas como las gastrinas, colecistocininas y el péptido inhibidor vasoactivo. Las hormonas gastrointestinales pueden actuar también como hormonas locales o como mensajeros químicos endocrinos. Las que funcionan como hormonas endocrinas verdaderas son 7. Estas son súper importantes y vamos a seguir hablando de ellas. Las gastrinas, la secretina, colecistocininas, el polipéptido pancreático, el enteroglucagón, el péptido inhibidor de gastrina y la motilina. En cuanto a la leptina, es algo que van a escuchar bastante, que tiene influencia sobre la parte justamente lipídica de los animales. Menciona que las primeras evidencias en la reproducción indican que un déficit de leptina ocasiona infertilidad y al ser administrada por vía exógena, esto se corrige. En cuanto a las características, es una hormona de naturaleza proteica que es sintetizada por los adipocitos o células adiposas, circula unidas a proteínas plasmáticas y su vida media es de 25 minutos cuando se trata de la leptina endógena, aumentando a 90 minutos si estamos hablando de la leptina exógena o prácticamente sería la símil de la leptina endógena. ¿Cuáles podrían ser algunos efectos? Efecto antiobesidad, señal de saciedad. Se actúa en el hipotálamo, declinando la producción de un neuropéptido. También tiene efecto lipolítico y termogénico, o sea, actúa en los adipocitos, aumentando la expresión de la leptina. También tiene un efecto sensor del balance energético, o sea, la determinación se constituye en un índice de la cantidad de triglicéridos almacenados. Y en la gestación y sobre el feto secretada por las células del trofoblasto y también por las células amnióticas. Y tenemos un pico de leptina en la semana 27 de gestación.